Hola y bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en un texto. Bueno, un texto que es fundamental en la historia del pensamiento, el capítulo 5 de la Epístola a los Romanos. Un texto denso, desde luego. Y para analizarlo tenemos dos comentarios teológicos muy detallados, que van casi palabra por palabra. Exacto. Y la idea es intentar sacar el jugo de estos análisis, ¿no? Queremos entender dos cosas. Primero, eso de la justificación por la fe. Una vez que ocurre, ¿qué cambia de verdad? Y segundo, esa gran comparación que se hace, esa analogía monumental entre Adán y Cristo como dos cabezas de la humanidad. Eso es. Vamos a desentrañar qué nos dicen estos textos sobre el pasado, el presente y el futuro del creyente. Venga, pues al lío. Vale, empecemos por el principio. Los primeros 11 versículos. Ambos análisis coinciden en que aquí se despliegan los beneficios, los frutos de esa justificación. Y hablan de tres pilares, tres certezas. Sí. Tener paz para con Dios. Esto, suena muy bien, pero ¿qué significa en realidad? No parece que sea solo una sensación de calma y ya está. No, para nada. Es algo mucho más estructural. Lo que subrayan los comentaristas es que es un cambio de estatus. Antes, la relación era de enemistad por el pecado. Una guerra abierta, por así decirlo. Justo. Y la paz aquí significa que las hostilidades han terminado. Se acabó la guerra. Uno de los textos lo dice de una forma muy gráfica. La sangre de Cristo ha borrado la pizarra. Dios ya no tiene nada que acusarte. O sea que no es un sentimiento, es un hecho. Es como si pasaras de ser un enemigo a tener un tratado de paz firmado e irrevocable. Exacto. Y el otro comentario va un poco más allá. Dice que no es solo que la guerra haya terminado, es que ahora te invitan a la mesa del que antes era tu enemigo. Vaya cambio. Claro. Dejas de ser hostil y pasas a ser amigo, un amigo profundo. Recuerda que Cristo llama a los suyos amigos, hermanos. Es un cambio de relación total. Entendido. O sea, el primer pilar, la paz, nos arregla el pasado. Pero, ¿y el presente? ¿Qué pasa hoy? Una vez firmado ese tratado, ¿dónde nos quedamos? Y ahí entra la segunda idea, el acceso por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y es la consecuencia directa, claro. Si antes había una barrera, ahora hay una puerta abierta. Se habla de un acceso, un derecho a entrar. Como tener un pase VIP, algo así. Uno de los comentaristas lo describe como estar de pie en la sala del trono, pero no con miedo, sino como un hijo que es bienvenido. Y la clave es esa frase, estamos firmes. No es una posición precaria, entonces. Para nada. No es un cargo político que mañana te quitan. Es un lugar seguro, estable. Estás plantado ahí. Y de esa seguridad en el presente, los textos saltan al futuro. La tercera certeza. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esto me suena muy abstracto. La gloria de Dios. Es una promesa de un final feliz. Es más que eso. No es una esperanza en plan, ojalá pase esto. Es una expectativa, pero gozosa. Una certeza. Y ambos análisis están de acuerdo. No es la esperanza de ser justificado. Porque eso ya ha ocurrido. Exacto. Es la esperanza de la gloria. Uno de los textos intenta explicarlo así. Es la expectativa de ser transformado por completo a la imagen gloriosa de Cristo. De llegar a un estado de pureza tal que encajes perfectamente en la presencia de Dios. A ver si te sigo con una analogía. Sería como la diferencia entre ver una foto increíble de una aurora boreal y estar de verdad en el Ártico viéndola bailar sobre tu cabeza. Esa analogía es perfecta. Justo. De hecho, uno de los análisis lo dice así. Es la diferencia entre ser un espectador de la perfección y convertirte en parte de ella. La esperanza no es solo ver la gloria, sino ser partícipe de esa gloria. Vale, esto es potente. Pero espera, porque lo que viene ahora, a mí personalmente me chirría un poco. Nos gloriamos también en las tribulaciones. Sinceramente, suena un poco a tópico de autoayuda tóxico. Que te digan que te alegres cuando lo estás pasando mal. ¿Cómo explican algo tan antiintuitivo? Lo abordan de frente. Reconocen la paradoja. La explicación no es que el sufrimiento sea bueno. Nadie dice eso. La idea es que para el creyente se convierte en un catalizador. Un catalizador. Si describen una especie de reacción en cadena. La tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba. Y la prueba esperanza. No es que te alegres del dolor, sino en medio del dolor por lo que puede llegar a producir. Desglosemos esa cadena.
¿Qué es paciencia aquí? Pues la palabra griega es upomoné. No es solo aguantar. Es perseverar activamente. Constancia bajo presión. Una de las fuentes usa la imagen del acero que se templa en el fuego. El calor lo hace más fuerte. Ya. Y esa paciencia produce prueba o carácter probado. Es la idea de un metal que pasa por el fuego y demuestra que es auténtico. O un soldado veterano que, después de 1000 batallas, se ha ganado la confianza de su capitán. Curioso, me recuerda a eso que se dice en el mundo de las startups. Falla rápido, falla a menudo. La idea de que el fracaso es parte del proceso que te fortalece. Pues sí, la psicología es parecida, solo que aquí la dimensión es espiritual, y todo esto al final te lleva de vuelta a la esperanza. Claro, pero a veces la esperanza falla. ¿Por qué esta no? ¿Qué la hace infalible? Aquí está el núcleo del argumento. La esperanza no avergüenza, o sea, no defrauda, porque tiene una garantía, y es esta. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea que el amor de Dios no es algo que esperas, sino algo que ya tienes, que ya ha sido inundado en ti. Que tienes que sufrir para ganarte al Espíritu Santo es un error de diagnóstico total. Es justo al revés. Es un error garrafal, entonces. Uno de los textos lo dice con una fuerza tremenda. Es el error más común. Es como pensar que tienes que correr una maratón para ganarte un vaso de agua. Cuando en realidad te dan el agua para que puedas correr la maratón. Eso es. De hecho, la analogía que usa es aún más potente. Es como si un rey te invita a cenar. Y en lugar de sentarte a disfrutar, te vas a un rincón a rezar para que algún día un rey te invite a cenar. Es no darte cuenta de la realidad que ya tienes. Esa imagen es demoledora. Y con esa misma lógica, supongo que critican también la idea de voy a ser más santo para que Dios me quiera más. Exacto. Lo llaman un falso esfuerzo. Uno de los textos pregunta, ¿qué sentido tiene pulir la carne para que Dios la ame? La lucha contra el pecado se hace porque ya eres amado, no para conseguir que te amen. Invierte toda la lógica religiosa habitual. Y para dejar claro ese amor, describen cómo éramos cuando se demostró. No muy atractivos, por lo que parece. No, en absoluto. Las palabras son durísimas, débiles, impíos, pecadores, incluso enemigos. Y se subraya el contraste con el amor humano. Bueno, uno de los comentaristas dice, a duras penas alguien moriría por una persona justa, quizá con mucho esfuerzo por alguien excepcionalmente bueno. Pero es que Cristo murió por nosotros cuando éramos todo lo contrario. La prueba del amor es que murió por sus enemigos, no por gente buena. Ahí está. Y ese hecho del pasado se convierte en la garantía máxima para el futuro. Aborda el miedo a fallar, a perderlo todo. El argumento del mucho más. Sí, el argumento a fortiori. El razonamiento es, si Dios hizo lo más difícil, lo impensable, que fue reconciliar a sus enemigos, ¿cómo no va a hacer ahora lo fácil, que es cuidar a los que ya son sus amigos? Ya. Por eso se dice que somos salvos por su vida, la vida de Cristo resucitado. Y esa certeza es la que al final te permite gloriarte en Dios. Vale, hasta aquí todo se ha centrado mucho en la experiencia individual. Mi paz, mi acceso, mi esperanza. Pero ahora los análisis hacen un zoom out radical. Nos dicen que para entender esto de verdad, hay que dejar de mirarnos el ombligo y ver la historia completa. La historia de dos hombres, Adán y Cristo. Esa es la transición clave. El versículo 11 cierra el tema de los pecados, en plural, los actos concretos. Y a partir del 12, el foco cambia al pecado, en singular, una distinción fundamental. Espera, un momento. Esa distinción entre pecados en plural y pecado en singular parece crucial. Es como la diferencia entre los síntomas y la enfermedad. Esa es una analogía perfecta. Los textos lo dicen así. Los pecados son la fiebre, la tos, los estornudos. Pero el pecado es el virus que lo causa todo. Y puedes tratar los síntomas, pero si no atacas al virus. Seguirán apareciendo. El problema no es solo los actos malos, es una naturaleza, una condición. Y esa condición, explican, entró en el mundo por un hombre, Adán. Él es la cabeza de la vieja humanidad. ¿Y cómo se argumenta que el acto de una sola persona tuviera consecuencias para todos? A través de una sola transgresión. El texto dice, el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. La muerte es la prueba irrefutable. Sí,
Uno de los análisis insiste en que la muerte reinó sobre todos, incluso sobre los que vivieron entre Adán y Moisés, cuando no había una ley escrita que romper. El hecho de que la gente muriera demostraba que el virus estaba ahí. Entiendo. O sea, la desobediencia de Adán fue una especie de efecto dominó para toda la humanidad. Y si Adán es la cabeza de esa humanidad marcada por la muerte, Cristo es la cabeza de la nueva. Pero, y esto es clave, la balanza no está equilibrada. La gracia no solo lo arregla, sino que sobreabunda. Me gusta esa palabra, sobreabunda. Sí, es que la comparación es de un contraste y una superioridad abrumadora. Un texto lo resume con una frase. El don infinito tiene que sobreabundar sobre el finito. Y el otro análisis lo desglosa en dos aspectos, intensidad y extensión. Interesante. A ver, exploremos eso. ¿Qué quieren decir con intensidad? Se refiere a la calidad del acto de Cristo. Es infinitamente superior. El argumento es, si la transgresión de uno, Adán, trajo la muerte, mucho más abundaron la gracia de Dios y el don que vino por uno, Jesucristo. El bien es una fuerza mucho más potente que el mal. Vale, eso es intensidad. ¿Y extensión? Ahí el contraste es numérico. El un solo pecado de Adán bastó para condenar a todos. En cambio, el don de Dios no responde solo a ese pecado, sino a muchas transgresiones para justificar. O sea que la solución es mucho más grande que el problema. Masivamente más grande. Un comentarista dice que la obra de Cristo no solo anula la deuda de Adán, sino que cubre virtualmente todas las transgresiones humanas habidas y por haber. Y en todo esto, la resurrección de Cristo no es un detalle menor, parece que es central. Totalmente. Una de las fuentes es muy enfática aquí. Él fue resucitado para nuestra justificación. La idea es que nuestra vida vieja, la de Adán, murió con Cristo en la cruz, pero nuestra nueva vida, la justificada, es la vida de Cristo resucitado, una vida que ya ha pasado por el juicio y ha vencido. Por eso no hay acusación posible contra ella. De ahí viene esa idea tan fuerte de ser una nueva criatura. Lo viejo ya pasó. Y esto nos lleva a una conclusión muy potente sobre dos reinos en conflicto. Sí, el versículo 17 lo deja clarísimo. Por un lado, el reino de la muerte, establecido por Adán. Por otro, un nuevo reinado. Los que reciben la gracia reinarán en vida por Jesucristo. La muerte ya no tiene la última palabra. Ahora son ellos los que reinan sobre la muerte. Vale, pero esto me deja una pregunta en el aire. Si todo esto no depende de cumplir la ley, ¿para qué se dio la ley de Moisés? Si no puede salvar a nadie, ¿por qué se introdujo? Suena que solo complicó las cosas. Es un punto fascinante y muy contraintuitivo, sí. El texto dice que la ley se introdujo para que la ofensa abundase, o se agrandara. Suena fatal, parece una trampa, ¿no? Como poner una regla a propósito para que la gente la rompa. A primera vista parece eso, ¿verdad? Pero la idea es otra. El propósito de la ley no era curar el pecado, sino diagnosticarlo. Ah. Hacerlo evidente. Un análisis usa la metáfora del espejo. El espejo te muestra que tienes la cara sucia, pero no te la limpia. Ni es la causa de la suciedad. Claro. Y otro usa la imagen de la luz del sol que entra en una habitación a oscuras y de repente revela todo el polvo que hay en el aire. La luz no crea el polvo, pero te hace dolorosamente consciente de que está ahí. Entiendo. O sea, la ley es la prueba diagnóstica que te dice, tienes un problema, y es grave. Pero la gracia es el tratamiento. Exactamente. Y eso nos lleva a la gran conclusión del capítulo. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. El argumento culmina ahí. Así como el pecado reinó para muerte, ahora la gracia reina por la justicia para vida eterna. Y ese matiz es crucial, ¿no? A través de la justicia, esencial. No es una gracia que ignora el mal, eso sería indiferencia, ni una justicia que solo condena, eso sería desesperanza. Es la gracia reinando a través de una justicia que ya ha sido satisfecha en Cristo. Entonces, recapitulando un poco este viaje. Por un lado hemos visto las consecuencias personales, paz con el pasado, gracia en el presente y una esperanza sólida para el futuro. Una esperanza que incluso puede transformar el sufrimiento. Y por otro lado el gran panorama. Esa historia de dos humanidades, la de Adán, bajo el reino del pecado y la muerte. Y la de Cristo bajo un reino de gracia y vida que, según estos análisis, es infinitamente más poderoso. El mensaje de fondo es el de un amor radical y una seguridad que no se basa en lo que hacemos o dejamos de hacer. Y justo en final,
uno de los textos deja una reflexión en el aire, que es casi una provocación. Si esta gracia es tan absoluta, si sobreabunda donde abundó el pecado, ¿significa que uno puede seguir pecando tranquilamente para que la gracia se luzca más? Esa es la pregunta lógica. ¿Y la cínica, quizá? Los comentaristas dicen que es la acusación de siempre contra esta enseñanza. Claro, el análisis que hemos hecho hoy solo prepara el terreno para la respuesta, que viene en el siguiente capítulo, y nos deja con esa cuestión para darle vueltas. Si uno cree de verdad en una gracia así de radical, ¿cómo cambia eso tu vida, tu comportamiento, y no solo tu estatus legal ante Dios? La pregunta del millón, sin duda.